recuperación alimenticia. ¿Qué quiere decir? Hizo lesión renal aguda, probablemente hizo diálisis, pero probablemente esa creatinina o ese riñón quedó con secuela. Probablemente su creatinina normal era 1 y después del evento agudo su creatinina probablemente va a quedar en 1,5 o 2, ¿no? Entonces se perdió tasa de filtración glomerular, se perdieron nefronas y obviamente el paciente va a quedar con secuela. Entonces, esta pregunta es importante porque sí, como puede ser un trabajo de investigación, si algo nos anima, solamente valoramos función renal. El año pasado hemos tenido 30 pacientes que han estado en UCI que han requerido de diálisis con diagnóstico de lesión renal aguda. ¿Cuántos se han recuperado? Eso no hemos calculado, pero digamos de esos 30 se han recuperado 10. A esos 10 les harían esto. Medir función renal aguda. Son pocos pacientes. Les miden función renal de reserva, les hacen un seguimiento que ustedes podrían predecir si ese paciente va a quedar, va a llegar a diálisis, se va a morir, un trabajo prospectivo. La creatinina entonces es un buen indicador de seguimiento para lesión renal aguda. ¿Qué es? En base a lo que hemos visto, ¿ustedes creen que la creatinina va a servir, va a ser útil para valorar el seguimiento a los pacientes que han tenido lesión renal aguda? La creatinina. Probablemente no, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque no nos está. Por ejemplo, ¿qué hemos visto? ¿No? Que tenía que perder por ejemplo 30 mililitros por minuto para que recién suba la creatinina 0,3. O tiene que perder el 50% de la masa de nefronas para que recién la creatinina suba. Si la creatinina se corrige, eso nos está diciendo que ese riñón se recuperará al 100%. Probablemente no. Probablemente quizás hemos utilizado función renal de reserva, aparentemente tiene creatinina normal, pero ese paciente ya no tiene función renal de reserva. Entonces, otro evento que ocurra, el pronóstico no va a ser claro. Acá, la pérdida de la función renal de reserva en los pacientes que sufrieron lesión renal aguda y lesión renal aguda subclínica. Se hicieron seguimiento después de 3 meses del episodio de aquí. Pacientes fueron dados de alta de la UCI, tuvieron acta y les hicieron seguimiento 3 meses. ¿Qué midieron? Si perdieron la función renal de reserva. Midieron aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Obviamente los que han perdido más función renal de reserva, ¿quiénes son? Los estadios 2 y 3. Miren, han perdido un 90. ¿Me sirve para pronóstico? Claro. Y miren las P's. Ustedes pueden ver que la primera dice 0.07. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando no tiene aquí, en el cuadro verde, no es significativo. Así hayan perdido ese 2.5, no es significativo. Pero a partir del aquí subclínico, sí ya es significativo, porque el P es menos de 0.05 y sí me está indicando que sí está perdido. Entonces, acá en este estudio lo que sugiere son 2 marcadores, ¿no? Ahí abajo dice el PIN2 y el factor de crecimiento insulínico BP7, que sí nos podrían detectar cambio, ¿no? En la pérdida de la función renal con un aumento de la creatinina 0,3. Eso tenemos, está en esto. Sería ideal tenerlos. Y aquí está cómo se recupera el riñón. Sufre una lesión, se pueda reparar, o como puede haber una reparación incorrecta, o se puede morir. Si se parece que no entrará, vamos por arriba. Cuando decimos que se recupera, si la tasa de filtración nos sale por encima de 60, pero aquí hay que analizar 2 cosas. Si fue una recuperación total o fue una recuperación aparentemente total. ¿Cuándo es total? Después de un seguimiento, vemos que la tasa de filtración basal está por encima de 90 y tiene una función renal de reserva por encima de 90. Pues ahí sí vamos a decir, ese paciente sí se recuperó de su evento. Recuperación aparentemente total. Cuando la tasa de filtración está por encima de 90, pero la función renal de reserva por debajo de 30. Abajo, no se recuperó. Tasa de filtración menos de 60, obviamente función renal de reserva menos de 30. ¿Cuándo define CKD? Menos 60. Y si eso no lo cuidas, llegas a
Esa es la historia natural de la función renal. Pregunta examen. Este congreso, por ejemplo, ha tratado de medir, se investiga, trata de buscar algún método que nos ayude a medir de manera exacta cuánto es la tasa de filtración glomerular. Acá hemos utilizado un PV o radio isotópico en pacientes. Les hicieron un seguimiento de un año, midieron este radioisótopo y utilizando estos medios, ¿no? Calcularon que la tasa de filtración en este grupo de pacientes era de 68, en rango de 5,86. Y este porcentaje, cuando se trataba, incrementaba, dice, hasta 20. ¿Qué quiere decir esa imagen abajo de tener? Miren, son pacientes después. Sí, después de en la el donación. El que quiere donar su kidney. Entonces hemos medido la tasa de filtración glomerular a través de este método radioisotópico que midieron que ese va a funcionar antes de que done, después de que done. Antes de que done es la línea azul. Azul. Siempre con azul. ¿Qué valor está? Por ahí entonces. Después de que dona, es esa línea roja. ¿Por qué sube esa tasa de filtración glomerular? Porque tiene una donación. Después de una donación. Conclusiones de esta primera etapa. ¿Ya viste? Porque falta todavía la tubular. ¿Qué? Habíamos dicho no. Entonces, la función renal de reserva debería ser tomada en cuenta para evaluar la función renal normal y recuperación de la función renal aguda. ¿Debemos medir una basal, una tasa de filtración por una basal? Sí. ¿Cuándo roto Lo ideal sería calcular una estimada a través de una carga de comproteína. Sí. Para valorar. Acá te hablan de biomarcadores. No tenemos biomarcadores. Pero acá tenemos la creatina. Lamentablemente la creatina no nos Por eso no puedo leer el resto. también un crónico. Tienes que prever mucho Pero porcentaje prendas. de hormonas para que las trabajo de tesis. Entonces la reserva funcional renal después del alta de la UCI puede ser un predictor confiable para buenos resultados renales a largo plazo. Mira, los mejores test deben ser desarrollados principalmente en los pacientes de unidad clínica. Entonces, se recomienda medir función renal de reserva para el seguimiento después de un alta paciente de UCI. ¿Preguntas? ¿Descanso? Sí. Un ratito, por favor. Si es que este daño es persistente, entraríamos en el contexto de enfermedad renal crónica, donde ya prácticamente hay una caída de la tasa de filtración, hay un daño, la tasa de filtración cae y la recuperación obviamente ya no va a ser como los dos escenarios. ¿Lesión tubular? Nuevamente, ¿no? La albuminuria, ustedes han escuchado eso. ¿Sí? ¿Cuánto es la albuminuria no normal? Cuando ustedes miden, lo normal es que sea menos de 30 miligramos por gramo de creatinina. Entonces, ¿cómo se mide? Ustedes van a solicitar a los pacientes dosar albúmina en orina nasal y creatinina en orina nasal. Esos dos valores los dividen y lo multiplican por 100. Si ese valor resultado le sale menos de 30, entonces estamos hablando que está normal. ¿Sí? Pero si sale por encima de 30, me está diciendo que ya está pasando algo a nivel de glúten. ¿Sí? Entonces, es un marcador indirecto del daño de la injuria glomerular. Y a nivel tubular, ¿qué marcadores tenemos? Eso es lo que vamos a analizar. ¿Qué marcadores probablemente tengamos para detectar daño de la función tubular? Interleuquina 18, la molécula de injuria renal, el KIM1, la lipocalina asociada a la gelatinasa del nitrófilo, el NGAL, ¿no? Son biomarcadores de daño. ¿Podemos dosar alguno de ellos?
Actualmente sí podemos usar, están caros, pero sí se pueden hacer. Entonces pueden hacer un trabajo de investigación ahí también, sí, claro que sí. Dosar eso en pacientes con lesión renal aguda y valorar recuperación de función renal. Nuevamente, ¿qué biomarcadores vamos a tener? Por ejemplo, en el contexto de enfermedad renal crónica, la lipocalina asociada a la gelatinasa del mentón. Dice que sus niveles urinarios están relacionados de manera inversa con la tasa de filtración. ¿Qué quiere decir? Que si la tasa de filtración glomerular, ¿cómo está la N-gal urinaria? ¿Disminuida o aumentada? Es inversa. Si la tasa de filtración está normal, está alta, ¿cuánto de la es N-gal urinaria? Bajo, no hay nada. Pero si la tasa de filtración baja, ¿cómo va a estar el N-gal? Sube. Ese N-gal urinario está relacionado de manera directa con atrofia tubular y fibrosis intersticial. Entonces vamos a hablar de función tubular. Nuevamente, ¿no? La tasa de filtración glomerular estimada y la función renal colesterol no necesariamente reflejan cambios paralelos, ¿no?, a la función tubular. Entonces, en esta imagen vamos a empezar a apreciar qué biomarcadores a nivel tubular podemos utilizar para verificar si es que está habiendo daño en los riñones y que se encuentren asociados con la tasa de filtración. Empezaremos de que una evaluación ideal de la salud renal vendría a ser con biomarcadores que nos permitan determinar de manera adecuada la filtración, la permeabilidad, vínculo a nivel tubular, fibrosis, la concentración a nivel de los ciclos colectores, la función de reabsorción y la de secreción a nivel de los túbulos. Entonces, ¿qué marcadores tenemos? Por ejemplo, a nivel tubular, como hemos hablado, la función renal de reserva glomerular, también tenemos función de reserva tubular. ¿Qué nos va a servir para eso? La uromodulina. Función ácido-base, eso tiene una función de riñón, ¿verdad? Regular el equilibrio ácido-base. ¿Por qué eliminamos la urinaria? Función de concentración va a estar determinada por la osmolaridad en la orina. Función de reabsorción a nivel tubular, ¿qué biomarcadores? La alfa-1 microglobulina y la cisteína C. Un biomarcador de secreción tubular, el curato, miren, furosemida, la ampolla de la furosemida. ¿Y qué biomarcador nos va a indicar fibrosis tubular? Esta molécula llamada MCT. Uromodulina. ¿Qué nos expresa la uromodulina? Función de reserva tubular. Es una proteína ¿no?, conocida también como proteína de TAM, ¿no? Es una glicoproteína que está expresada ¿dónde? En la rama gruesa ascendente de la ADG y a nivel del túbulo contorneado distal. ¿Sí? Miren, ¿dónde está expresada? Entonces, niveles bajos de uromodulina urinaria van a estar asociados con qué? Si es de reserva. ¿Tenemos uromodulina? Sí. ¿Un riñón normal tiene uromodulina? ¿Le damos uromodulina en la orina? Sí. Pero si hay daño renal a nivel tubular, una lesión renal a nivel tubular, ¿va a haber uromodulina? Dice que los niveles bajos de uromodulina urinaria van a estar asociados con alta categoría de insuficiencia renal. Por ejemplo, en este caso, con pacientes que han sido sometidos a sequía cardíaca. En este cuadro, ustedes pueden ver que la uromodulina, cuanto más altos son sus niveles, por ahí abajo, mayor a 38, cuanto más alta uromodulina encontramos en la orina, esos riñones van a estar protegidos. Dice que hay un 49 menos riesgo de tener lesión renal aguda. Pero si el nivel de la uromodulina empieza a disminuir, pues también el 17 y 25 el riesgo de que no esté asociada a lesión renal aguda disminuye en un 16%. Entonces, ¿qué nos dice? Que aquellos participantes en este estudio, que los individuos que han sido estudiados, aquellos que tenían uromodulina por encima de 38, tienen un 40% menos riesgo de progresión de pérdida de función renal, pérdida de la tasa de filtración renal. Mientras más uromodulina encuentren ustedes en orina, mejor. Mientras menos uromodulina, ¿qué nos está expresando? Daño tubular. ¿A nivel de dónde? Entonces, yo detecto menos uromodulina. ¿Dónde estaría en mi cabeza pensando que es el daño? A nivel de la rama gruesa ascendente de las ADG y a nivel del túbulo contorneado. Muy bien. Nuevamente, también se encuentra asociado con niveles de aumento
estados en riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal con eventos cardiovasculares y con mortalidad. Miren, niveles disminuidos, están los puntos de corte disminuidos y más de 100. Más de 100, la línea abajo. Entonces hay menos riesgo de que desarrolle enfermedad renal terminal o que tenga eventos cardiovasculares. Obviamente porque si la tasa de filtración cae menos de 60, está asociado a mayor evento cardiovascular. Pero si hay más uromodulina, miren ustedes, HR dice, ese es el hazard ratio, dice de 1.92. ¿Qué significa eso? Hay un 92% de mayor riesgo de progresar en enfermedad renal crónica y por ende tener eventos cardiovasculares. ¿Alguien quisiera usar uromodulina en los pacientes con lesión renal aguda? Función de reabsorción. Alfa-1 microglobulina. Ese es un otro biomarcador. Es una lipocalina, dice de 26.000 kilodaltons, se filtra a nivel de los glomérulos y es completamente reabsorbido en el túbulo contorneado proximal, donde se ve. Entonces, ¿deberíamos encontrar alfa-1 microglobulina en la orina? No. Si encontramos alfa-1 microglobulina, entonces, ¿dónde está el daño? En el Túbulo contorneado proximal. Entonces, como dice ahí, la presencia de alfa-1 microglobulina en la orina significa disfunción tubular proximal. ¿Ahí está? A1M significa alfa-1 microglobulina, midieron este biomarcador en orina en horario de 2 horas, 6 horas, 12 horas, ¿no? Después de una cirugía, en este caso, un bypass cardiopulmonar, y ustedes pueden apreciar en aquellos pacientes que tenían una función renal tubular normal, no tenían lesión renal aguda, los niveles de alfa-1 microglobulina con los puntos de abajo estaban normales. Pero mientras más alto estaba, indicaba mayor lesión renal aguda. Entonces, o nos podía predecir inclusive que ese paciente iba a ser lesión renal aguda. ¿Cómo lo detectamos? A través de la creatinina. O alguien dosa alfa-1 microglobulina. Nadie lo dosa, ¿sí? Pero sería un buen biomarcador que nos pudiese ayudar a detectar de manera más temprana. Porque dice, la identificación del alfa microglobulina es un biomarcador temprano, precoz, ¿no? Que nos indica isquemia o daño isquémico a nivel de la alfa-1 microglobulina son capturadas en el túbulo contorneado proximal y si es que esto no ocurre, obviamente nos indica una disfunción en el estadio central. Pues nos ayuda a predecir una lesión renal aguda antes de que la creatinina empiece a subir. Sí. Ahí está, asociación del alfa-1 microglobulina con la disminución de la función renal. Realmente se comparan en varios contextos, han comparado biomarcadores, alfa-1 microglobulina, la relación albúmina-creatinina, esta albuminuria, ambos saben de la lipina 18, la molécula de injuria renal tipo 1 y la lipocalina asociada a la lipocalina C. ¿Cuál de todas ellas asociaba a una mayor progresión, ¿no?, del deterioro renal? La alfa-1 microglobulina. En aquellos pacientes con HIV que toman tenofovir, un antirretroviral, ese tenofovir es neurotóxico. Dosar alfa-1 microglobulina nos podría ayudar a predecir que ese tenofovir nos va a producir lesión renal aguda y podríamos suspender. Evitamos perder función renal de reserva, evitamos que se pierdan más nefronas y vamos a disminuir. Esa es la utilidad. Marcador de reabsorción, cistatina C, ¿han escuchado? Sí, cistatina C. ¿No? Es otro de los biomarcadores que se utiliza, al igual que la creatinina. En otros países se utiliza cistatina C en lugar de creatinina para regular función renal. Principalmente en el contexto del yogur. Es una molécula de bajo peso molecular, 13.000 kilodaltons. ¿Cuánto pesa la creatinina? 113 daltons. Esta molécula es 113. ¿Y la urea cuánto pesa? 60. Esta molécula es chiquita, ¿no? ¿Dónde se sintetiza? En todas las células que tengan núcleo. Dice, no se secretan ni se reabsorben en los túbulos renales. Por lo tanto, y son catabolizadas de manera completa. Muy bien. La cistatina C nos ayuda a predecir nefropatía mucho mejor que la macroalbuminuria y mucho mejor que el dosaje de la relación de fibras de creatinina. Producción de amonio.
¿No quieren ver el amonio? ¿Cuánto producen ustedes de amonio por día? O de dióxido de hidrógeno. O de dióxido, ¿cuánto producen? Ahí está. En individuos sanos dice que se produce un mili equivalente por kilo por día de dióxido de hidrógeno. Es un montón. Imagínense si todo eso se quedaría. La sangre de nuestro pecho sería así. Si el pecho está así, ¿qué produciría? Desgaste muscular, caqueación muscular, el músculo, el corazón es un músculo. Imagínense. Entonces, en individuos sanos, los riñones producen aproximadamente un equivalente por kilo por día y se excreta. El 60% es excretado en forma de. Y obviamente, esta es una función muy importante de qué segmento del túbulo contorneado proximal. Si no estamos secretando el amonio en esa cantidad que sospechamos, daño a nivel del túbulo contorneado próximo. Este es un test que sí se utiliza bastante y lo podemos hacer en uso. Test de estrés tubular para detectar reducción subclínica en la masa funcional. Se infunde, por ejemplo, creatinina para valorar secreción tubular. Se estudió eso en 14 individuos, por ejemplo, acá. Todos ellos tenían creatininas por debajo de 1.5. Se valoró, ¿no?, la secreción tubular de la creatinina que se incluyó de manera importante. Obviamente los individuos normales se necesitaban mucho más. Dice, ahí donde dice TS, esa es la función de secreción tubular, ¿no? Secreta en la cantidad de 11.3, pero si es que donas, si no donas, mira cuánto, 4.35, y si es trasplantado, 2.5. ¿Qué quiere decir? Ustedes podrían hacer ese trabajo para valorar la función tubular, estimulando solamente con la función de creatinina y valorando la tasa de secreción, midiendo la cantidad de creatinina en la orina. Hay muchas proteínas que van a ser eliminadas, ustedes están viendo ahí un montón. Todas ellas a veces, cuando ya los riñones no funcionan, se comportan como metabolitos urémicos que van a producir pues, el famoso síndrome urémico en los pacientes. ¿Cuáles podemos dosar? El ácido hipúrico, el inversil sulfato y el tetrasil sulfato son buenos candidatos como marcadores de secreción tubular. Porque todos ellos se secretan en nivel tubular. Si es que hay enfermedad renal crónica o deterioro de la función, probablemente ya no se vayan a secretar estos metabolitos urémicos, vamos a decirlo, y se van a acumular en la sangre. Ahí está bien. Hay un deterioro de la función renal y vamos a ver pasajes, más rápido. Acá más que todo hablan de los metabolitos urémicos, ¿no? Ahí tenemos varios: la piresilina, isovalericina, el ácido hipúrico, el ácido sulfúrico. No les voy a preguntar eso porque ya es algo ya más técnico, pero ustedes pueden apreciar que hay una infinidad de marcadores tubulares que se pueden usar y que de repente nos pueden predecir los ángulos de orina que probablemente el paciente esté haciendo ya mucho más antes que el aumento de la parte más importante, que es muy lo que se ha mencionado, es este famoso test de estrés con furosemia. ¿Cómo llega la furosemia a nivel tubular? ¿La furosemia se filtra en el glomérulo? No. La proteína se secreta. La proteína es una mixtura de albúmina. La albúmina lo lleva hasta abajo, a la altura del túbulo contorneado proximal. Y ahí utiliza sus canales, ¿no?, de aniones orgánicos, el famoso OA, los aniones orgánicos. Compiten ahí la URI y la furosemia. Yo le doy furosemia al paciente, la furosemia llega hasta ese canal y por secreción tubular entra la furosemida a nivel del túbulo contorneado proximal. La furosemida viaja y ¿dónde actúa? En el canal. En el canal, sodio, potasio. ¿En qué segmento está? ¿Ah? En la rama ascendente. ¿Sí? Quiero saber, ¿por qué damos furosemia? ¿Qué es la furosemia? Es un diurético. Ya, ¿por qué daría la furosemia? Para estimular diuresis. Hemos
hemos hablado que hay función glomerular y función tubular. ¿Sí? La furosemia no tiene nada que ver a nivel del glomérulo, porque no se filtra a nivel tubular. Si tu paciente, que por ejemplo está haciendo lesión renal aguda, tú le das furosemia y el paciente orina, ¿qué dices? Que el túbulo contorno proximal está bien, porque sus canales ha pasado la nitrecemia y el canal sodio potasio en las ramas enteras está bien. Pues, ¿qué puedo predecir? Que ese paciente todavía no tiene daño tubular, que probablemente el daño esté donde. Pero si dándole furosemida no hay diuresis, ¿qué me está diciendo? Que ya probablemente haya daño tubular. Si la cantidad me está subiendo, hay daño glomerular y hay daño tubular. ¿Cuál es el pronóstico? Ese paciente probablemente ya no va a orinar. ¿Qué va a hacer? O sea, entonces, ahí dice, ¿no? La furosemia no se filtra en el glomérulo, solamente es eliminada exclusivamente por secreción a nivel del túbulo proximal, ¿no? Podemos medir incluso la cantidad de furosemia, ¿no? A nivel de la orina después de una infusión intravenosa, ¿no? Y valora la capacidad secretora, como dice, de los túbulos del túbulo contorno proximal. E induce la furosemida un incremento en el gasto urinario, lo cual nos puede ayudar a valorar la integridad de la función tubular en un contexto de lesión renal. ¿Cómo se hace un test de estrés con furosemida? Si el paciente nunca tomó furosemida, le van a dar la dosis de 1 miligramo por kilo. ¿De cuánto viene la ampolla? De 20 miligramos. Imagínate que el paciente pesa 60. 1 miligramo por kilo. ¿Cuántos? 60 miligramos. 3 ampollas. ¿Cuántas ampollas tienes que poner? 3. ¿Qué le dice la licenciada? Póngale 3 ampollas de furosemida. Vamos a valorar. La respuesta es que en las 2 horas siguientes el paciente orina más de 200. Si ese paciente orinó más de 200, su función renal, la tubular está conforme y ese paciente probablemente no vaya a ser bien, o no vaya a empeorar la función renal. Pero si en las 2 horas hay una diuresis menos de 200, ¿sí? Entonces ese paciente probablemente vaya a ir a la oligonuria, no vaya a orinar, y va a llegar a la fibrosis tubular, isquemia, diálisis. Para eso nos sirve la furosemida, para valorar función tubular. Acá, por ejemplo, dieron furosemida a 84 pacientes, a quienes también les hicieron biopsia renal. Bien. Y la principal indicación de biopsia renal en estos casos fue síndrome nefrótico y disfunción del riñón trasplantado, del injerto. La furosemida fue dada a una dosis de 1 miligramo por kilo y se midió el gasto urinario, el gasto urinario, cada 2 horas por 6 horas. Se midió la concentración de furosemida a las horas 2, 4 y 6 y se calculó el porcentaje de furosemida esquema. ¿Alguien quisiera hacer este trabajo? A mí lo puedo replicar, es fácil. Miren, hacemos biopsia de los pacientes. Se valoró la fibrosis intersticial. Miren, los que tenían fibrosis, o sea, a nivel intersticial, no del 25%, miren su tasa de filtración glomerular estimada. Estaba aproximadamente en 82. O sea, tenían grado 2, estaba en 46, y los que estaban en grado 3 tenían tasa de filtración de 35. A todos ellos les han dado furosemida. ¿Sí? Miren, la cantidad de furosemida excretada. Obviamente, a más fibrosis no se va a secretar furosemida. ¿Por qué? No pasa, pues el túbulo contorno proximal está fibrosado. Y miren el gasto urinario. A la hora 2, a la hora 4 y a la hora 6. Cuanto más fibrosis, cuanto más daño a nivel del tubo intersticio hay, el volumen de diuresis baja. Entonces, como eso se ha corroborado, por ejemplo, en este caso, función tubular. En la clase. Entonces, ¿qué biomarcadores podrían utilizar para el factor tubular acá? Furosemida. Y para valorar la función glomerular, ¿qué vamos a utilizar? Furosemida basal. Y lo ideal sería también medir como estímulo. Sí. Una infusión de aminoácido, lo puede hacer en el hospital, pero más fácil, una sobrecarga. Para calcular qué cosa,
Nivel de reserva. Porque yo quiero enseñar de la clase es que voy a cambiar la mentalidad del chico. Ya, a veces, acá lo que se está hablando actualmente incluso, que perder función renal de reserva ya es un grado de enfermedad renal crónica. No se considera todavía eso. La hiperfiltración todavía no se considera enfermedad renal crónica. Pero después de haber revisado, yo creo que sí ya debería ser. No solamente con la manera de declarar un buen cuidado. Pero podemos hacer con ese sistema. Calcular. Se puede hacer. Preguntas. Las cicatrices se trabajan en algún par de estudio. Sí, a nivel tuve problema. El punto es que se filtra y ahí se neutraliza. No se secreta. Por ejemplo, Preguntas.